probablemente lo van a ampliar mucho más cuando hagan un curso de tecnología. Muy bien. Entonces, la intervención es tenemos una complicación muy frecuente en el embarazo. Más o menos hasta el 10% de los embarazos hacen complicación con hipertensión arterial, con elevación de la presión arterial, y es una causa importante de mortalidad. Todavía hay mujeres que fallecen debido a complicaciones hipertensivas en el embarazo, siendo ustedes saben que es un cáncer de joven. Tiene varios riesgos de complicación en la mamá, desprendimiento de placenta, pero el desprendimiento de placenta es un problema que igual la placenta que está adherida a la pared uterina, de donde obtiene cambio gaseoso y la nutrición para el niño, se desprende y genera óvulo local y a veces muchos sangrados excesivos y fallecimiento materno fetal o de uno de los dos. También incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular, síndrome de Krebs con una alteración biorgánica, o sea, una disfunción hepática renal funcional, y el paciente o la paciente tiene complicaciones serias de manera de cuidado intensivo, favoreciendo la vascular diseminada y los últimos muertes, o sea, serie de en caso de los riesgos fetales, también hay un buen factor de crecimiento intrauterino, hay prematuridad, muerte también en algunos casos. Hay un incremento tenemos una de las patologías de riesgo de estar en reproducción, se mantiene por pasar. ¿Por qué? Porque las mujeres en los últimos años o las últimas décadas ya se están embarazando mayores. Y las etapas lo que se presentan las complicaciones hipertensivas es los embarazos en mujeres muy jóvenes, adolescentes o jóvenes o muy mayores. Entonces, actualmente muchas mujeres postergan la gestación al hecho de cumplir algunos objetivos que tienen en su vida y terminan haciendo gestaciones a los 38, 39, 40 años. Entonces, hay una incidencia importante en este ambiente. Además, hay trastornos metabólicos más frecuentes ahora que antes, lo cual hace que podamos decir que se presentan de más frecuencia la complicación. Muy bien, entonces tenemos una mortalidad incrementada materna y fetal. Se implica una atención médica mucho más específica, adecuada, y el tema de la hipertensión tiene que ser identificada lo más frecuentemente posible. También brindar la educación a la hipertensión. Muy bien, ¿cómo la definimos? Igual en el embarazo, una presión arterial que está por encima de 140 para la sistólica o 90, o alternativamente presiones por encima de la sistólica basal 30 milímetros de mercurio o 15 milímetros de la diastólica. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces las mujeres empiezan su gestación presiones de 90-60, por ejemplo. Después vienen con 125, 130, y dicen, no, todavía no tiene criterio, pero ya subió más allá de 30 milímetros de mercurio, entonces es una paciente que hay que identificar si tiene manifestaciones hipertensivas y tratar de tratar. Se considera grave si tienes más de 160 milímetros de mercurio para la sistólica y para la diastólica 110 milímetros de mercurio. Más allá de esto, esto de edad prácticamente obliga a que el médico tome la decisión de si encontrar a la mamá, poder resultar su grupo, tratar de si no va a pensar en algo de esto, o si el niño ya tiene dolor fetal, ir directamente a la cesárea para poder evitar complicaciones. ¿Qué formas tiene? Tenemos la preeclampsia y el cáncer. Este es un síndrome que se caracteriza por una disminución de la placentaria, en donde la elevación de la presión arterial
La otra forma de hipertensión crónica es una hipertensión que ya la paciente la traía, ¿no? La paciente ya puede haber sido portadora de hipertensión esencial y queda embarazada. Se comportaría un poco más benigno, pero sí hay que tener en cuenta que con frecuencia se asocia también luego a análisis añadida. Y la otra es la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional implica probablemente una mujer gestante que comienza a desarrollar tensiones elevadas, pero sin ninguna otra manifestación de daño orgánico, y es una hipertensión benigna, sin mayores molestias, y cuando termina el embarazo se normaliza completamente. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar a un paciente con hipertensión crónica de una paciente con hipertensión generada en el embarazo? Es muy importante que nosotros sepamos que la gestación trae 40 semanas, o sea, los 9 meses están generados por 40 semanas, pero la mitad del embarazo es 20 semanas. Cuando la presión elevada se descubre antes de la 20ª semana, estamos hablando de que es una hipertensión preexistente. Si la paciente tiene hallazgo después de las 20 semanas, es una hipertensión que se ha añadido en el embarazo. Puede ser una hipertensión gestacional o una preeclampsia. Bueno, estos son básicamente lo mismo para ver lo que incluye en las hipertensiones gestacionales, como digo, es leve de hipertensión, pero puede ser severa en la crónica y en la preeclampsia, ¿no? En la preeclampsia de cáncer. Y el hallazgo en la preeclampsia y cáncer y en las gestacionales son después de la mitad y cubren las gestacionales casi en el 14 meses al final del embarazo. Y en la hipertensión crónica es antes de la 20 semanas. Eso también sea lo más importante para el consumidor. Muy bien. Esto entonces, los grupos que han estudiado las situaciones de embarazo nos llama mucho la atención en que tenemos que estar atentos a cuando la preeclampsia se asocia con alteraciones hepáticas, neurológicas, alteraciones de la coagulación, porque eso es muy mal pronóstico, ese síndrome del feto, ¿no? Se presenta y obliga a que nosotros vayamos directamente a la cesárea. Luego son detalles ya de cada una de ellas que cuando consultaste que es el diagnóstico materno-crónico, o sea, la hipertensión preexistente, obliga a hacer el proceso de embarazo muy alto, pero ya es negativo, y que la mayoría tienen una hipertensión de grado medio moderado, generalmente no se trata, no es muy importante que por la primera mitad del embarazo la paciente gestante reciba la menor cantidad posible de elementos extraños, o sea, medicamentos y todo eso. Aunque hay medicamentos que son seguros en el embarazo, ustedes buscan en internet, para ver toda una lista de clasificación de medicamentos que deben utilizarse en la gestante y qué medicamentos no, con grado de seguridad. Entonces, hay algunos dispositivos que se pueden utilizar por seguridad, pero la para el tratamiento, pero si es una hipertensión leve y sin mayor complicación, se requiere observar y solamente dar el tratamiento conservador, pero si se asocia a una preeclampsia, sí hay que darle un manejo un poquito más conservador. Estos son los medios materno-fetales que hemos conversado. Y aquí estarían los criterios para ingresar a los pacientes a la hospitalización o hospitalizar a la paciente con preeclampsia o con tensiones elevadas de orden de embarazo. Estoy en la pantalla de 100 y estoy en la pantalla de 150. ¿Por qué? Porque una paciente hace, precipita con una relación
utilizado hidralacina y difenidrina. Difenidrina no hay para la vida oral, hidralacina no hay en el tiempo. Y los otros que se pueden usar también son los nitratos, los cianos de sodio, pero se usa con mucha potencia porque esto tiene toxicidad. Tiene una forma de cianuros, calorías que han metido cianatos. Entonces se usa un poquito muy poco y lo es muy necesario. Y luego esta paciente también puede estar hinchada en el absoluto y puede desarrollar trombosis, que ahí lo vamos a mirar nosotros en la ¿no? Y cuando convulsionan, o hay inminencia de convulsiones, porque hay que le da corriendo, no puede reconocer cuando una paciente está por convulsionar, no puede tener lesiones autónomas, autopsias, dolor de cabeza y comienza a tener también un movimiento involuntario, tiene que ir a tratamiento de porque la confusión viene. Y si algo no está funcionando, igual es una problema. Muy bien, eso pasa a la parte de. Vamos a revisar ahora la décima función pulmonar. La intervención pulmonar, de manera paralela a lo que puede ser la intervención arterial, es una enfermedad que se caracteriza porque hay un aumento en los niveles de presión en la arteria pulmonar. Ya no la arteria aorta, sino la arteria pulmonar. Y entonces puede ser una serie de problemas, una serie de enfermedades y otras veces una consecuencia de no sabemos qué. Son las enfermedades pulmonares primarias o causa desconocida. Primero hay que entender que las presiones en la arteria pulmonar no se miden como cuando nosotros tenemos la presión arterial muy elementalmente en el brazo. Para medir las presiones pulmonares nosotros necesitamos instrumentación. O sea, metemos un catéter por la vía venosa, ¿no? Y que es la vena cava superior, la aurícula derecha, vena cava superior, vena cava inferior. Podemos intentar por una yugular o por una clave, metemos un catéter y se llama el catéter de Swan-Ganz. Se caracteriza porque tiene en la punta un globo que después es plano. Y ese globito desinflado, y una vez que tiene la aurícula, inflamos el balón con un centímetro cúbico de aire, ¿no? Y el balón entonces comienza a flotar en la sangre, ¿no? Y la corriente de sangre que viene de las cavas a la aurícula y luego pasa al ventrículo hace que la sangre, el balón sale conducido en el ventrículo y ahí es conducido y llevado por la corriente hacia la arteria pulmonar. Una vez ubicada en la arteria pulmonar, ya nosotros podemos registrar las presiones de la arteria pulmonar. ¿Sí? Y estos son los niveles de presión que habitualmente se encuentran. La presión sistólica que va de 15 a 30 milímetros de mercurio, la presión diastólica que va entre 0 a 8 milímetros de mercurio y la media es de 9 a 17, de 9 a 20. Luego hay una presión importantísima que justamente nos sirve en el balón, porque una vez que entra en la arteria pulmonar, nosotros lo tenemos desinflado para que solamente con la medida la presión de la arteria pulmonar, pero nosotros podemos querer medir la presión de la pulmonar donde se va, de acá se van los pulmones, ¿cierto? Pasa por las paredes pulmonares y luego de las paredes pulmonares regresa a la aurícula izquierda. Entonces, si nosotros construimos aquí, construimos con el balón inflado, esto como que se enclava acá, lo lleva la sangre hasta toda se atasca acá el balón inflado y anula la presión pulmonar. Entonces, la punta tiene un sensor de presión que puede medir la presión de la aurícula izquierda transmitida hacia la arteria pulmonar, la sección cuña de la arteria pulmonar. Esa presión que para la misma cuña va entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, podemos medir
sistólica y la diastólica. Podemos encontrar la sistólica elevada, pero no me define esta sistólica. Igual podemos encontrar la diastólica pulmonar elevada, pero tampoco me define. Tengo que sacar la presión media. Y la presión media tiene que ser arriba de 20 milímetros de mercurio por reposo. ¿Ok? Y eso tiene que ser medido con la catetería. Así como les acabo de mencionar, con el catéter de Swanson. O como los catéteres que desean y se puede presentar presiones pulmonares altas con presiones públicas, con presiones capilares pulmonares. Ustedes llaman la presión de la oreja izquierda, es la presión del llenado de la oreja izquierda. Ahí ustedes pueden tener muchos términos para referirse a la misma presión. Pero también es la misma presión auricular izquierda, es la presión de llenado del izquierdo. Y en la misma presión, ustedes van a medir la presión cuña de la arteria pulmonar. Aquí veo la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Esto todo se refiere a las mismas presiones, porque son iguales al momento de medirse, ¿ya? Entonces, ustedes pueden encontrar hipertensión pulmonar, o sea, presión media, más de 20 milímetros de mercurio sobre la arteria pulmonar. Y eso puede estar con la cuña normal o con la cuña elevada, ¿sí? O baja inclusive. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos algunas formas de la presión pulmonar diferentes. Tenemos, por ejemplo, que todas las presiones pulmonares tienen más de 20 milímetros de mercurio de presión media. Cuando es precapilar, significa que es antes de los capilares es el problema. Y después de los capilares no hay ningún problema. Después de los capilares pulmonares. Entonces, esos son personas que tienen la cuña normal. O sea, la presión de enclavamiento pulmonar menor de 15, que es normal. Esta es una presión, hipertensión pulmonar con cuña normal. ¿Sí? Y de los que tienen arterias pulmonares elevadas, tienen el gasto cardíaco, según el cardiólogo nuclear, está formado en un individuo. Pero ahí tenemos cuatro grupos distintos: el 1, el 3, el 4 y el 5. 5 grupos de forma de hipertensión pulmonar, cada uno de estos define ordinario. Y el único que sale de eso, ¿por qué? Porque tiene un problema contractural, es el grupo 2. El grupo 2 se refiere a que el corazón izquierdo se enferma, o sea, el hemisferio izquierdo, aumenta la presión pulmonar para un debe caminar el cuña, o sea, la hemisferio izquierda, la cuña, y a raíz de eso, se lleva un aumento de la presión pulmonar a través de los pulmonares. Entonces, esta es el grupo 2, la que tiene la presión cuña elevada. Entonces, esto por enfermedad del hemisferio izquierdo o la aurícula izquierda. Hay otros donde hay los dos están, entonces la recomendación también está elevada la precapilar y la postcapilar, y lo que se define durante el ejercicio, que lo vamos a ver luego, que durante el ejercicio también hay una nota de interpretar, o sea, le miden al reposo y el paciente está en presión normal, pero le hacen hacer ejercicio y la presión se dispara rápidamente. Podemos identificar hipertensión arterial inducida por el ejercicio. ¿Cómo es que se eleva la presión pulmonar? El paralelo con la hipertensión sistémica es tremendo, ¿no? Casi los mismos mediadores, tenemos la lectura del endotelio con el
caso constructores, debido a la diferencia, ¿no? Entonces, hay un balance, un balance de lo que es la trombosis y la trombosis, la baja consumo, la baja dilatación y la proliferación celular que está sobreestimulada. ¿Qué es lo que genera todo eso? Hay varios generadores que se han identificado. El más común, o el denominado inicial, es una predisposición genética en alguna de las formas de la enfermedad. Se han identificado genes, cromosomas, mutaciones que pueden llevarnos a desarrollar hiperfosfatilación hormonal. ¿No? Yo le voy a decir factores que pueden favorecer o facilitar el desarrollo de nosotros del embarazo. ¿No? Muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes con cardiopatía congénita que todavía no tienen hiperfosfatilación. Se embarazan y al final de la vamos a ver la hiperfosfatilación celular tenemos ya a la fase de cómo hiperfosfatilación celular empieza. ¿Por qué? Porque el embarazo facilitó el desarrollo de la sexo femenino también, pero es más rápido el desarrollo de las mujeres. Otros factores, por ejemplo, el uso de los oxígenos, ¿no? Que toman algunos medicamentos para proteger la digestión, también generan hipertensión hormonal, el VIH, eso se no debe ser de tóxicos, es un tema de la medicina estética, el aumento del flujo pulmonar, por algún tipo de valvulopatía o cardiopatía congénita, y la colágenosis, algunas enfermedades de colágeno, como la fibromatología de lupus, pueden generar también hipertensión. Lo cierto es que cualquiera de los pacientes que provoca un desbalance en los factores vasodilatadores versus vasoconstrictores, protrombóticos versus antitrombóticos y que genera patología vascular. Entonces, nosotros tenemos los factores vasodilatadores. Aquí se está demostrando la vía de la proteína, la vía del óxido nítrico y la fosfacitina. Todos ellos pueden ser alterados, y todos ellos también, casi todos ellos, actualmente tienen un manejo terapéutico. Actualmente ya se han desarrollado medicamentos que pueden ir dirigidos a modificar la vía de la proteína, la vía de la prostatina o de la PPS a través de óxido nítrico. Entonces, la comprensión de esa función de fisiopatología te va a llevar luego a escoger medicación adecuada para eso. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre luego de la alteración funcional vascular bajo constricción? Ocurre que se
las mismas arterias, fibrosis, trombosis. Y todo eso por el lado del mismo tiempo de función ventricular derecha. Tenemos así que con información pulmonar de la variedad de ellas sobrecargadas, fundadas en comparación con la función. Estos son los grupos de hipertensión para las causas, solamente para que las miren, una multiplicidad de causas y una todavía. El grupo 1, que es la hipertensión pulmonar per se, no hay otro factor que haya provocado la hipertensión, sino que la tensión viene directamente a la arteria pulmonar. Se ve, por ejemplo, en pacientes con enfermedades cognitivas, la hipertensión por VIH también se ha demostrado que hay una incidencia mayor de hipertensión pulmonar. No se sabe cómo medirlo lo que vea, pero se ve. La hipertensión portal también, pero la hipertensión portal desarrolla en este momento hipertensión portal se utiliza dentro de mediadores, pero tampoco se sabe si es cómo. Por cierto, en la casa, aquellas hipertensiones del grupo 1 en la que se produce la hipertensión pulmonar, pero los pacientes no saben cómo se produce el imbalance de las elementos que van sobre la tabla. Luego tenemos el grupo 2. El grupo 2 yo les decía que es la secundaria a la cardiopatía izquierda. Es el único que va con una alta. Y debido a problemas de izquierdo, insuficiencia cardíaca, neuropatía aórtica, mitral, etcétera, que generan congestión pulmonar, aumento de la cuña, y esa cuña aumenta la presión pulmonar. Entonces, eso se está haciendo, también. Luego tenemos, pero hay otras congénitas como que también pertenecen al grupo de hipertensión pulmonar. Luego tenemos las que son secundarias de enfermedades pulmonares debido a la hipoxia, el cuerpo pulmonar, la fibrosis pulmonar, que pueden generar hipertensión pulmonar. Estas son las que están asociadas a enfermedades respiratorias. En la grupo 4 son las que están asociadas a problemas de embolismo pulmonar, trombosis de las arterias pulmonares, porque viajaron coágulos de otros sitios y se van tomando en otros pulmones. Entonces, son los que una enfermedad trombótica crónica repetitiva. Y el grupo 5 también es un grupo más misceláneo, que tampoco no se sabe muy bien, pero que es un factor. Hay algunos factores reumatológicos, metabólicos, etc. Diversos suelos que aparecen ahí y que no pueden clasificarlos como decimos en el grupo 1. Entonces, en cuanto a la patología, en el grupo 1, la lesión de base es la destrucción endotelial. No sabemos exactamente cuál es lo que dispara el problema, pero
Entonces, sin embargo, tienen la mortalidad en el tiempo, ¿no? Se va incrementando, mientras más niveles de presión se van incrementando sobre el basal, la mortalidad se va incrementando, ¿no? Acá hemos tratado de, no sé si se entiende, pero de representar la cantidad de pacientes que tenemos, ¿no? Desde el grupo 1, por ejemplo, es nada. Y el grupo de ellos, por ejemplo, vamos a hablar de una paciente que tiene 5.000 personas, ¿no? La radiografía izquierda del grupo 2 es muy común. La buena mayoría de pacientes desarrollan la enfermedad. Igual los hormonales también, más o menos, no tanto como la carrera, pero también yo creo, estamos hablando del 30%, que es significativo. Pero las otras sí son raras, ¿no? La relación por algoritmo también es rara, y los otros tampoco no es muy frecuente. Entonces, ahí solamente como para que se den cuenta cuál es lo que más clínicamente impacta sobre la población. Síntomas clínicos. ¿Cuáles son los síntomas que más se presentan? La típica es la disnea, ¿no? La disnea del esfuerzo, sobre todo, pero la queda de playa de los movimientos importantes es la disnea súbita, la disnea de reposo súbito. O sea, el paciente está en su cama, el paciente está sentado en una silla y de pronto comienza a bajar el aire y comienza a asfixiar. Lo describe como si no supiera la mayoría de veces. Y otra vez cuando son crónicos, perdón, me estoy refiriendo al algoritmo pulmonar, que sea de todo. En los casos de hipertensión pulmonar, la línea es una línea crónica, progresiva, línea de esfuerzo. Es una enfermedad que se va instalando, así como la hipertensión crónica. También existe una enfermedad crónica.
¿Qué elementos diagnósticos nos van a ayudar para confirmar nuestro diagnóstico? El electrocardiograma, uno de ellos, es el más común que tenemos a la mano, pero ustedes ven que es poco sensible, o sea, no detecta mucho la enfermedad. Viene el paciente con la historia de línea, uno lo toma, difícilmente uno tiene que ir para la. Pero cuando encontramos signos, sí es algo que nos orienta. Cuando tiene hipertrofia ventricular derecha, que presión eléctrica a la derecha, crecimiento auricular derecho, acá hay patologías de la voz derecha. ¿Y qué patología de lado derecho? A ver, tiene soplos, no tiene soplos, no tiene soplos, no tiene un significativo, entonces se queda en hipertensión arterial. Bloqueo de la mano derecha. Y cuando es mucho más grave, ya tenemos un complejo de bajo voltaje y arritmias de riesgo de voltaje, inclusive los pacientes con teléfono pulmonar. Siempre se debe tomar un electrocardiograma. Sí, por ejemplo, acá lo llamativo es el V1. Ustedes con muchos electrocardiogramas, entonces, V1, V2, ustedes se acuerdan que el electrocardiograma tiene una R pequeñita y una S profunda. Acá también R pequeñita y S profunda. Sin embargo, acá la metodología son cargas positivas. Cargas positivas. Y en la carga lateral, el versículo dice que debería ser R dominante con una S casi inexistente. Acá todavía tenemos una S. La negatividad importante en el tipo de S. Entonces, esto es el patrón de la hipertrofia ventricular derecha. Hipertrofia ventricular derecha. Ustedes saben que la suerte también, que si uno está negativo, quiere decir que uno hacia allá, negativo que va para la derecha, usted debe ir a la derecha, pues se va a la derecha. Y dice no consumir la columna vertebral derecha en el criterio de buscar con qué procedimiento. Esto de acá, y me dice que cosa es. ¿Alguien sabe? Ya, esa cosa de acá. La gente se movió. Es una extracito ventricular. Arritmia, ¿no? Ventricular porque es ancha, fea, escandalosa. Se impide el ventrículo, tiene una forma de descolonización anómala, por eso de esa manera. Ya no va a ver una vuelta. Muy bien. La mayoría de todas las personas tenemos un elemento de diagnóstico con realidad es simple y disponible, porque el paso prácticamente ya también es un tipo de bloqueo. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos una área de la vascular poco abundada, ¿no? Todavía el electro es importante, pero acá tiene un sentido de la película.
mide a través del Doppler. Esto es el ritmo derecho, esto es la ritmo derecha, esto es la base del glúteo. Entonces se nota un chorro de insulina fluida. Tenemos un música moral que nos indica la velocidad y a través de la velocidad, pero con la línea de presión. Cuánto de presión se diferencia el ritmo de la ventrícula y sabemos las presiones del ventrículo son iguales a la pulmonar en sístole y podemos saber medir la presión pulmonar en este paciente. El examen categórico es el cateterismo, como les mencionaba, hay que hacer el ingreso de un catéter, los de medición nos permiten confirmar el diagnóstico en primer lugar, luego también diferenciar si hay efectos precapitales o capitales normales o elevadas todas. Y un tema importante, cuando encontramos hipertensión pulmonar, ver si esa hipertensión todavía es corregible o ya no es corregible. Entonces se hace un test que es el test de vasoreactividad pulmonar. Se le pone un vaso hidratador, hay varios, ahora lo vamos a mirar, hay varios, y mide qué tanto mueve las presiones pulmonares y bueno, qué falta, siempre responde, ¿no? Responde, entonces vamos a darle vasos hidratadores un poco más simples, porque podemos usar, por ejemplo, como un caso de taponista, que es barato, ¿no? Estamos hablando de más de 15 soles mensuales, 20 soles mensuales. A diferencia, ahora vamos a mirar. También la resistencia vascular también, ¿no? Se obtienen los datos para calcular la resistencia vascular pulmonar. Entonces, de vascularidad nos permite saber si es positiva o si tiene ya una base de reducción inadecuada. Ya no responde. Solo el 10% dice que tiene un test positivo, o sea, cuando ya no vamos a hacer creo que una presentación, estamos un poco con dolor. Y los fármacos que usamos son fluoxetilítico, tenemos cortisol, adenosina y ibuprofeno. ¿Por qué hacemos el test de vasodilatación? Porque si nosotros no realizamos el test de vasodilatación, empezamos siempre desde el inicio desde la base del tratamiento. Hay que hacer cosas finales. Por ello, los casos de tratamiento son ahora, luego vienen los inhibidores de la fosfodiesterasa, que usan todos los chicos acá para mejorar mucho la presión pulmonar, que es el sildenafilo, el trabajilo. Entonces, esos son medicamentos relativamente cómodos, baratos, y sin embargo, si nosotros ya no tenemos buena respuesta en el sistema de vasodilatación, vamos a tener que pasar a hidrotos, a epoxidol, a otros fármacos cuyo precio, por ejemplo, el denosumab, tenemos una paciente que está recibiendo, está más o menos costando 75.000 soles en medio de la familia. En medio de la familia, en medio de la familia. Entonces, es importantísimo verificar cómo va a ser la respuesta de los pacientes. Y medimos mediante lo que es la clasificación funcional, muy parecida a lo que le va a enseñar para la insuficiencia cardíaca. Hay una clasificación funcional que en insuficiencia cardíaca izquierda mide la asociación de Nueva York, la New York Association, lo ha dividido en 4 clases funcionales que son muy parecidas con la clasificación, pero la OMS ha adoptado esta clasificación para lo que es hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa? Les digo que hipertensión pulmonar usual o
pero dividimos así, o ustedes tendrán que caminar de 6 minutos. Yo voy a estar en plan, lo mejor que pueda, y medimos en 6 minutos cuánto de distancia ha recorrido. El tratamiento entonces, está guiado por lo que es de vasodilatación, ¿no? Si nosotros tenemos un test de vasodilatación positivo, vamos a medidas generales, los niveles de donaciones básicos y luego de las dos fosfodiesterasa 5 que son que residen aquí y el parafina. No lo usamos ya con fines
lo que son secundarios a la patología cardíaca, el tratamiento de la ventanilla izquierda, el tratamiento ley, y eventualmente algunos fármacos también para el cáncer pulmonar. Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica y con septicemia, el tratamiento de la preparación de aceite, que hay que manejar bien la bronquitis crónica, el EPOC, y si el paciente necesita oxigenoterapia, hay que dar oxigenoterapia domiciliaria inclusive. Eventualmente se puede dar también fármacos vasodilatados pulmonares. En lo que son debidos a procesos farmacológicos previos, se recomienda tratamientos biológicos. Hay dos formas ahí. Una de ellas ha estado siendo muy eficiente y están haciendo es la angiografía pulmonar con balón. Ya no es un balón del catéter de Bronaz, es un balón delicado, es un balón grueso. Igual, se ingresa a la vícula, perdón, a la arteria pulmonar, se ubica donde está la zona de obstrucción, donde se ocasionó el tronco, el embolismo, y se le hace un paso de la dilatación con un balón plano. Es la angiografía pulmonar con balón, la de y lo otro es el tratamiento también. Y el último, tratamiento de cáncer de aceite, si tiene alguna enfermedad oncológica, y esperar a eso se corrija por la población y para la ¿cómo sabemos que el paciente va bien o el paciente va mal? Los pacientes que tienen buena evolución son los que tienen una buena clase comunitaria, porque seguro porque está muy limitada. Los pacientes que tienen una buena función de derecha todavía, que tienen buenos parámetros termodinámicos en la proteína, tienen una buena buen rendimiento de la mirada, y ustedes pulmonar o después con de oxígeno, con niveles de dilatación de la aurícula mapeados por ProMP casi normales. Entonces, todavía son pacientes que tienen una evolución que se espera sea buena con un pronóstico más o menos favorable. Pero los demás pronósticos más pronósticos, falla ventricular derecha, quebramiento